Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Señoras, al vídeo de hoy vengo a hablaros de libros que me han marcado como lector. Creo que hacía mucho tiempo que quería hacer un vídeo de este tipo, en el que quería hablaros de algunas autoras, porque son todas señoras, que me han marcado la vida como lector. Son libros de los que de algunos he hablado, de otros igual no. En realidad son todos libros de los últimos 20, 30 años, más o menos, dejémoslo ahí. Y me apetecía mucho hacer un vídeo hablando de algunos de estos libros, porque son libros de los que igual ya no hablamos tanto en redes sociales. Son todos libros un poco más que son los que yo fui leyendo pues a mis 20 años, supongo, no lo sé, porque hay un poco de todo, ¿vale? Hay 2000, 2010, alguno de los 90. No está El Señor de los Anillos, no está Jane Austen, no están las Bronte, no está Elizabeth Gaskell, pero todas sabéis que esas se llaman marcadas, así que tampoco tengo que enrollarme mucho con ese tema, ¿vale? Antes de nada presentarme, yo soy Mikey Fernández, soy escritor y creador de contenido. Normalmente hablo de libros y pelis, también alguna vez de series, y si te apetece quedarte por aquí, pues suscríbete. Y me encantaría leer en comentarios algunos de los libros que a ti más te han marcado en tu vida lectora. Voy a intentar deciros también en qué año se publicaron originalmente, ¿vale? Este libro se publicó en 2014 en Corea y aquí llegaría como en 2019, 2018, no me acuerdo muy bien, en la primera edición. Ahora tenemos una edición diferente, que es de 2024. Yo estoy hablando de Actos Humanos de Han Kang, traducido por San Mei-yun, que es la traductora de todas sus obras al español. Esta edición corre a cargo de Penguin Random House, es la nueva edición que tenemos porque ahora son ellos los que tienen los derechos a todas las obras de Han Kang. Antes la tenía una editorial que se llama Rata, que ya ha desaparecido. Este libro para mí es el más interesante y el mejor de los que he leído de Han Kang. Siempre solemos hablar de la vegetariana, pero yo creo que este se merece un espacio mucho más prominente, sobre todo a la hora de hablar de Han Kang, porque creo que se habla mucho de la vegetariana, pero de los otros libros no tanto, ¿no? Esta es una obra que se centra en una masacre que fue llevada a cabo por el gobierno coreano en Gwangju en los años 80. Se centra sobre todo en las personas de a pie. Cada capítulo está contado por un personaje diferente y vamos a ir viendo lo que ocurrió y las consecuencias de lo ocurrido a través de diferentes personajes. Yo os la recomiendo muchísimo, es de mis libros favoritos. Ya toca una relectura, lo que pasa que, bueno, ya hablaremos en otro vídeo que este año tampoco estoy leyendo como para tirar cohetes, ¿vale? En 1998, una autora de la que yo os he hablado 800.500 veces publicó su primera novela, que se llama Irlanda. Esta es la edición de 1998. A estas alturas hay otra edición con una ilustración muy bonita como cubierta que os estoy dejando por aquí. Es sobre todo una novela de crecimiento, una novela de un grupo de primos en un verano, en una casa. Y la verdad es que es un libro tan corto que tampoco me gusta decir mucho sobre él, en el sentido no me gusta dar mucha sinopsis. Es un libro que a mí me gustó muchísimo, un libro que me marcó muchísimo. No es el primer libro de Despido que leí, yo primero leí Donde siempre es octubre, pero sí que me apetecía hablar de este más que Donde siempre es octubre porque es el primer libro de esa autora nacional que para mí es pues la más importante, la que más veces he leído y la que más me gusta. Es un libro que se centra en personajes jóvenes haciendo cosas mal, hay fantasmas, hay un poco de todo. Yo os lo recomiendo muchísimo, es un libro muy distinto y yo creo que es un libro del que se habla muy poco, es muy cortito, se lee muy rápido. Es que a mí me gusta mucho esta era un poco tétrica que tuvo Espido al principio de su carrera. Yo ahí tapando los pechines, espero que no me flaguee mucho YouTube el vídeo, porque no me había dado cuenta, como lo he cogido sin más, no me había dado cuenta que en la portada había un cuadro de una señora en tetas. Otro libro del que os quiero hablar es La mujer del viajero en el tiempo, de Audrey Niffenegger. Yo este libro lo leí nada más salir, es un libro que leí porque estaba en la biblioteca de mi madre pues ya sabéis que es muy lectora, y esta es una historia de amor muy bonita a lo largo del tiempo y es la mujer del hombre del viajero del tiempo, es que tampoco tiene mucho más, el título mismo te lo dice. A mí es un libro que me gustó mucho cómo está escrito porque es un libro muy straightforward en muchas cosas, pero también está escrito de una manera muy bonita. Es una de esas novelas que yo describiría como grandes novelas. La verdad, la misma autora es una autora que después tampoco ha publicado mucho más. Sacó Una inquietante simetría, que es un libro que a mí me gusta incluso más que este. Pero este es un poco el libro que a mí me marcó a la hora de leer novelas más gordas, más grandes, con una temática un poco más amplia, que seguíamos la vida de algunos personajes a lo largo de los años durante mucho tiempo. A mí me gusta muchísimo, creo que ahora mismo está en bolsillo en todos lados. Hay una película que me gustó en su momento, que después en revisión no tanto, pero hubo una serie... HBO, yo no os voy a perdonar eso nunca. HBO hizo una primera temporada de una serie basada en este libro, con Theo James en el papel del viajero del tiempo. Es una serie que a mí me encantó, me pareció una serie preciosa, súper bien hecha, súper bien actuada,
muy bonita, pero no solo cancelaron y no hicieron una segunda temporada, sino que es que además la borraron, la quitaron del catálogo. Y esa serie no está en ningún sitio para comprar, ni en DVD, ni en Blu-ray, ni en nada. Y lo llevo muy mal. Yo creo que una de las cosas que en los 90 me hizo mucho leer fue el cine. Yo siempre digo que precisamente a lo largo de los 90 y 2000 yo veía muchas películas, veía muchas series. Yo llegué a Jane Austen a través del cine, llegué a través de Sentido de Sensibilidad, en la de Emma Thompson y Kate Winslet, y del Emma de Gwyneth Paltrow, porque yo, pues bueno, en los 90 estaba obsesionado con Gwyneth Paltrow, nivel crazy person. Ha habido más libros que yo he leído después de haber visto la película que a mí me ha gustado mucho y que a mí eso me ha marcado mucho a lo largo de los años, porque es verdad que a mí me gusta mucho ver adaptaciones de libros en cine o en serie y no necesariamente tengo que leerme el libro primero. Hay muchas veces que me leo el libro después de haber visto la serie en un tiempo, ¿vale? Y uno de esos es Círculo de Amigos de Maeve Binchy. Odio esta portada porque es una portada de la película. El póster era muy feo, pero bueno, es una película que era como el estreno de Minnie Driver como actriz, también salía Chris O'Donnell, y yo creo que esta película la vi sobre todo porque era de época y con Chris O'Donnell. Está ambientada en Irlanda en los años 50 y seguimos a tres amigas de un pueblo que llegan a la universidad y sus idas y venidas. Habla sobre el aborto en Irlanda, habla sobre la larga sombra del catolicismo en la vida sexual de los jóvenes en los años 50, etcétera, etcétera. A mí es un libro que me gustó mucho. Creo que Maeve Binchy, además, para mí es una de esas autoras irlandesas, bueno, una de esas autoras internacionales que no se valora lo suficiente fuera de su propio país. A mí me hace ilusión ver que allí sí que la valoran, pero fuera solo la vemos como una escritora de novelitas y me da muchísima pena. Recomendadísima, súper fácil de leer además. Una de las cosas buenas que tiene Maeve Binchy es que no solo escribe muy bien, sino que además lo hace de una manera muy fluida. De esta autora sueca yo he elegido este porque es igual tal vez el que más veces he leído, a pesar de no ser su serie de libros, en este caso infantiles, más famosos. Pero para mí es un libro que siempre me gusta releer de vez en cuando llega el verano me gusta leer algunos capítulos, me gusta revisitarlo. Yo os estoy hablando de El libro de verano de Tove Jansson. Y este libro se centra en la historia de una abuela y su nieta yendo de vacaciones en verano a una isla remota en el Mar del Norte, donde pues no hay nada. Y es un libro que a mí me parece muy cuquito, me parece muy bonito, me parece que habla mucho de la filosofía de Tove Jansson con respecto a la naturaleza y a la manera en que los humanos interactuamos con la naturaleza. Y luego también pues me parece muy bonita la historia, ¿no? Siempre he tenido muy buena relación con mi amama, la madre de mi madre, siempre pues la he hecho mucho de menos y siempre pues yo tengo como un poco de obsesión por las abuelas, ¿no? Esta edición de Sobrela ya no se publica, pero tenéis una edición de libros de Minúscula Editorial, perdón, que quiero hacerme con él porque la traducción creo que es diferente y me gustaría leerlo con una traducción distinta a ver cuál es la diferencia, ¿no? Son cosas que me gustan mucho. Uno de los primeros libros que leí ambientados en China, que formó parte de mi obsesión por la novela histórica ambientada en China que llega hasta ahora, que ya sabéis que unos de mis libros favoritos son los de la Emperatriz Wu. Todo empezó con El abanico de seda de Lisa Si. Este libro se publicó en el año 2005 en inglés y en España lo publicó Salamandra en el año 2007. A mí este es un libro que me gusta muchísimo y que es como un poco el blueprint, es un poco como el esquema que luego va a seguir Lisa Si en muchas de sus historias, que nos lleva a diferentes épocas, normalmente en China, aunque también tiene la Isla de las Mujeres del Mar en Corea, y nos llega a hablar de amistades femeninas en diferentes épocas. Son dos chicas protagonistas y el libro se centra sobre todo alrededor del lenguaje del abanico. Hay un lenguaje secreto para comunicarse libremente entre las mujeres que se llama Nushu, ¿vale? Este libro es muy bonito, tiene también adaptación de cine que yo vi en su momento y que ahora no encuentro por ningún lado en DVD y lo llevo fatal. Lisa Si ya sabéis que es una autora que aquí amamos mucho. Siempre digo que Lisa Si no escribe un libro malo, que hasta los libros que menos nos gustan de Lisa Si son buenos. Siempre nos hace viajar a épocas diferentes, a sitios distintos y aprender muchísimo. Y además de una manera como súper amena, sin dejar de lado lo importante del lenguaje, ¿no?, en lo literario. El cuento número 13 de Diane Setterfield. Este libro para mí marca sobre todo lo mucho que me gusta leer con gente. Me explico. Lo mucho que me gusta leer libros y luego recomendarlos, leer libros y comentarlos con mis amigas, con mi madre, con mis tías. Y es que este libro, el cuento número 13, yo lo leí en otra edición, ¿vale? Nada más salir, que me gustó muchísimo y luego yo se lo fui recomendando a mis tías, a mis primas, a todo el mundo. Y luego todo el mundo lo fue leyendo, a todo el mundo le gustó mucho. Este libro es una novela gótica de la que hemos hablado muchas veces, no me voy a enrollar, pero bueno, está centrado en una escritora que está muriéndose y
y que quiere que otra escritora, o una librera / escritora, pues cuente su vida, la vida de Vida, que se llama así, Vida, la protagonista Vida Winter, y le va a contar el secreto de su infancia, de su vida, etcétera, etcétera. Una casa encantada, posibles fantasmas, gotiquismo, mentiras, secretos familiares, pues siempre es bien este tipo de libros, la verdad. Este libro se publicó en 2006 en inglés y en 2007 en España, y yo tengo una edición del Círculo de Lectores que tiene más años que Matusalén. Estoy cambiando un poco el plano porque me quería poner más cómoda. Porque estaba un poco como estaba para adelante y me estaba empezando a doler la espalda. Bueno, La chica del tren de Paula Hawking es un libro que yo creo que a todas las que nos gusta el thriller nos ha marcado, sobre todo si leíamos thriller en los 2010. Yo no he sido mucho de leer thriller nunca, yo leía novela negra en el sentido de leía novela criminal de Agatha Christie, a mí me gustaban mucho los libros de Agatha Christie. Mi madre tenía esa colección de libritos como cuadrados con el borde blanco y a mí me gustaba mucho Agatha Christie y había leído pues cosas de Sherlock Holmes y cosas así, pero tampoco era una persona que leía como thrillers así intensos, ¿no? Este libro me descubrió el domestic thriller, este libro me descubrió el personaje principal que está malito de la cabeza y que te está contando la historia y que tú sabes que es posible que no se entere bien de la misa a la media, y siempre me ha encantado. Me ha encantado, me encanta La chica del tren, me encanta Paula Hawkins. Este libro lo tengo firmado por ella de cuando vino a presentar su última obra y súper feliz y súper contento de recomendároslo todo el rato. Estoy seguro que muchas de vosotros ya lo habéis leído, que habréis visto la película con Emily Blunt, eso es. Pero bueno, el libro es mejor que la película porque el libro está ambientado en Inglaterra y la película lleva la ambientación a Estados Unidos, y para mí eso fastidia un poco la historia. Eso también dice mucho de mí y de mi gusto lector en cuanto a thrillers, porque siempre me han gustado más los thrillers británicos o ambientados en el Reino Unido que los americanos. Y yo creo que puede que tenga que ver con el hecho de que el primero que leí en plan de este estilo, en plan que no puedes parar de leer, fue La chica del tren. No puedo hablar de libros que han marcado mi forma de leer sin pues hablaros de Entrevista al vampiro de Anne Rice. Es que hemos hablado mucho de Entrevista al vampiro, hemos hablado mucho de Lestat y Louis Armand y toda su compañía aquí en el canal, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Así que no me voy a enrollar. Pero bueno, Entrevista al vampiro para mí es un libro fundacional en mi biblioteca, fundacional en mi educación lectora. Mi obsesión por los vampiros empezó aquí, no con Crepúsculo, o sea, porque soy un poco más mayor. Este libro para mí, pues bueno, yo me enamoré del Lestat el minuto 1, aunque era como el antagonista un poco así del libro. Y aquí pues tenemos a un vampiro que se llama Louis, contando su historia y cómo, pues eso, cómo es la vida de un vampiro en diferentes épocas. No sé, a mí me gusta mucho, es muy guay. La película de Tom Cruise y Brad Pitt pues es icónica también en cuanto a cine gótico. Y qué deciros de la serie. O sea, la primera temporada me encantó y ahora estamos para ver la segunda y tengo muchas ganas. Esta edición también es de hace un tiempo, pero este libro se publicó en los años 80, creo. El libro se publicó en inglés en el año 76. En España no sé en qué año se publicó por primera vez, pero esta edición es de 2009. Y luego, por último, os voy a enseñar un libro, pero realmente os quiero hablar de una autora que yo creo que para mí es la autora que más ha marcado mi manera de leer y lo que me gusta leer, y es Kate Morton. ¿Vale? Aquí os he cogido Las horas distantes porque yo creo que es el que más me marcó, pero realmente yo os quería hablar de Kate en general. Es una autora australiana que se hizo famosa con El jardín olvidado, aunque ya había publicado antes La casa de Riverton, pero creo que en España La casa de Riverton salió después, si no me equivoco. Tengo todos ya por fin. Tardé unos cuantos años en hacerme con todos porque los quería en inicios de los primeros del Círculo de Lectores y luego ya las ediciones de tapadura de los nuevos de Suma. Se centra mucho en historias de mujeres, utiliza mucho el doble hilo temporal, que ya sabéis que a mí el doble hilo temporal en literatura me flipa, y que con el hilo actual vas descubriendo el hilo pasado, ¿no? Muchas de sus historias están ambientadas en Inglaterra, en casas muy señoriales, en mansiones, en historias de época, sobre todo el hilo temporal del pasado, y a mí eso me encanta. Muchos de estos libros o de estas autoras ya hemos hablado aquí, pero hay gente nueva por aquí que igual no ha visto mis vídeos anteriores y me apetecía hablar de estos libros. Así que nada, eso es todo por hoy. Me encantaría ver en comentarios que me dijerais qué libros os han marcado a vosotros como lectoras en vuestra vida adulta, yo creo, sobre todo porque si habláramos de literatura juvenil sería otro vídeo que podemos hacer más adelante. Que os mando muchísimos besos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Agur!